Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite el día de hoy de poder compartir su palabra. Agradecemos a cada uno de ustedes esa oportunidad, esa muestra de cariño, pero sobre todas las cosas la oportunidad que le dan a Dios de tener un tiempo especial meditando la palabra, oyendo su palabra, y lo dice su escritura, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que ya en este reinicio de algunas actividades, algo que pudiéramos estar teniendo esta situación es que ahora vuelve nuevamente ya poco a poco esa actividad, y tenemos que tener mucho cuidado de no abandonar las cosas de Dios. Por eso es que es muy importante poder seguir meditando en la palabra, poder seguir apartando el tiempo para Dios, para poder ser instruidos, fortalecidos, y que podamos crecer cada día, no solamente en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino también en ese varón perfecto, el cual a través de su palabra nos instruye. Así que agradecemos también a ustedes que nos siguen, aquellos que también están en sus trabajos, en sus hogares. Damos gracias a Dios porque continúan fieles a Dios, y bueno, gracias por esa oportunidad de poder compartir hoy esta palabra. Y bueno, esta palabra es muy hermosa. Gracias a Dios, esta semana hemos iniciado con algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, de hablar acerca de la persona del Espíritu Santo, acerca de la importancia del Espíritu Santo. Mire, el día domingo teníamos la oportunidad de poder predicar, y les decía yo que una de las cosas una de las cosas que nosotros, los que creemos en la persona del Espíritu Santo, en las manifestaciones del Espíritu Santo, que no han sabido, o en esos avivamientos, o en ese derramar del Espíritu Santo, la iglesia no ha sabido trasladar esa instrucción y esa enseñanza con respecto a la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es mucho más que las manifestaciones que pueden ver, que a muchos quizá no comprenden, no entienden, a otros asustan y quizá lo hacen de un lado. Pero la palabra del Señor es clara. El Espíritu Santo está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y finalmente cuando nosotros dedicamos un tiempo para escudriñar la palabra del Señor, vemos cuán importante es el Espíritu Santo. Así que bueno, hoy veremos un poco más con respecto a esta hermosa persona, a la persona del Espíritu Santo, y mire cómo es tan poderoso y cómo finalmente cambia y transforma vidas. La palabra del Señor nos enseña en Primera de Samuel, en el capítulo 9, con respecto a un rey conocido, el primer rey de Israel, en el cual muchos saben cuál fue la causa de la perdición de este rey, el rey Saúl. Pero una de las cosas que se deja al lado y que tuviéramos que resaltar y tomar importancia es acerca de este rey. El primer libro de Samuel, en el capítulo 9, dice la palabra del Señor: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Sí, cuando vemos en la tribu de Benjamín, es una de las más pequeñas. En el versículo 21, Saúl hace referencia a esto, cuando dice: Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? El profeta Samuel, que ya se había establecido, o ya lo habían establecido como también un juez, y que sabía que no había duda que Dios estaba con él, y el pueblo pedía un rey, finalmente Dios le habla al profeta Samuel y le dice que va a enviar a un rey, en el cual ese sería. Y como siempre, Dios nos sorprende de busca de lo más pequeño, de lo vil, de lo menospreciado. ¿Para qué? Para que su nombre, el nombre de Dios, sea exaltado, y que finalmente no nos gloriemos, no digamos es por nuestras fuerzas. Cuando el profeta Samuel le señala lo que iba a hacer, no solamente Saúl, sino la casa de Saúl, el rey Saúl, o bueno, aquí Saúl le responde: no soy el hijo de Benjamín,
El profeta Samuel le declara: mas para quién es todo lo que hay codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre. Dios tenía planes de bien, planes grandes y extraordinarios con Saúl. Cuando el profeta Samuel los declara a Saúl, le dice: ¿quién soy yo para merecerlo? ¿No acaso mi familia es la más pequeña? ¿No acaso finalmente dice, es de todas las tribus las más pequeñas? ¿Por qué me has declarado eso? Cuando Dios nos llama, no se fija finalmente en nuestra apariencia. Aquí lo está diciendo con el profeta Samuel a través de la vida de Saúl. Pero lo que me quiero yo enfocar es en el versículo 6, cuando finalmente sabemos que Saúl va a Samuel porque se habían perdido unas asnas de su padre, y va al encuentro del profeta Samuel. Entonces él lo llama, le dice las cosas que Dios tiene para él y le da instrucciones específicas con respecto a lo que tendría que hacer. Y en el versículo 6, entonces, mire lo tremendo que es lo que hoy vamos a ver. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Mire qué extraordinario. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás. La palabra profetizar o la palabra profeta significa ser un mensajero de Dios, ser un portador de esos mensajes de Dios. Uno pequeño, uno insignificante, de una casa pequeña, Dios lo había escogido para que también fuera ese rey de Israel. Pero dice que la señal era que el Espíritu Santo vendría sobre de él y entonces profetizará. ¿Qué quiere profetizar? Como lo habíamos dicho, hablar. El día de ayer compartíamos acerca de un lenguaje, de un idioma, y la importancia del Espíritu Santo es que te va a cambiar tu forma de hablar. Eso es lo poderoso del Espíritu Santo. Antes hablabas en derrota, antes hablabas en pobreza, antes hablabas en escasez, antes hablabas en enfermedad, pero cuando viene el Espíritu Santo, dice, entonces ahí vas a recibir ese poder y finalmente profetizarás. La palabra del Señor nos dice y nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando un corazón está lleno de la presencia del Espíritu Santo, entonces habla cosas poderosas, habla cosas de parte de Dios. Cuando uno no es lleno de la persona del Espíritu Santo, entonces empieza a hablar fracaso, destrucción, división. He ahí la importancia. Y le dijo el profeta Samuel: vendrá sobre ti el Espíritu Santo y entonces con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre, serás cambiado, serás transformado. ¿Por qué? Porque el único que puede cambiar y transformar vidas se llama la persona del Espíritu Santo. Él va a cambiar tu hablar, Él va a cambiar tu forma de ver las cosas y declarar las cosas. Me llama la atención en el Pentecostés cuando vino ese derramamiento y cuando Pedro, ahí temeroso, antes, ahora vestido de ese poder, dice que se levantó y predicó y se convirtieron 3,000 personas. ¿Qué quiere decir? Y más adelante en el versículo dice: y ellos reconocían que había estado con Jesús. Vemos cómo ese poder, vemos cómo la persona del Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas, cambia nuestra forma de hablar. Lo vemos con el mismo Pedro cuando estaba ahí, entrada a la fogata, y le dicen: tú eres de ellos. ¿Por qué? Porque hablas igual que ellos. Hablaba de una forma, pero venía un empoderamiento con la persona del Espíritu Santo, y dice que es cambiado en otras cosas. Hoy más que nunca necesitamos a la persona del Espíritu Santo para que venga con nosotros con poder. La Escritura señala y dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Personas cambiadas y transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y en el versículo 9 nos dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día.
Dios le cambió el corazón. La escritura es clara y nos dice que finalmente pondré, no solamente, dice, ya no quitaré sus corazones de piedra y pondré unos corazones de carne. Esa es la obra del Espíritu Santo, unos corazones duros, unos corazones de los cuales habla la palabra del Señor que eran duro de cerviz, duro de corazón. Hoy el Espíritu Santo les da ese corazón, muda a la persona, cambia, transforma a la persona y pone un nuevo corazón en el cual dice todas las cosas, un corazón puro, un corazón limpio, un corazón que pueda amar a Dios por sobre todas las cosas. Necesitamos, iglesia, a la persona del Espíritu Santo. Dice que nos va a cambiar y nos va a transformar en otras personas. Dice también la Escritura que entonces vamos a poder hablar la palabra de Dios, vamos a poder declarar el poder y el señorío de nuestro Dios. Pero lo más importante es que Dios va a cambiar nuestro corazón. El salmista David decía, oh Señor, crea en mí un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón puro que pueda amarte. ¿Sabes qué le estaba diciendo a Saúl cuando vino el Espíritu Santo sobre su vida? Finalmente lo estaba empoderando, lo estaba capacitando, lo estaba ungiendo. Pero igual que Adán, lo puso a prueba, porque cuando el profeta Samuel le dijo, entonces espera 7 días hasta que yo regrese y levantarás ofrenda y holocausto, dice que Saúl entonces hizo algo que finalmente es donde lo marca, la desobediencia. ¿Qué es lo importante para que el Espíritu Santo no sea parte de nuestras vidas? La desobediencia. La Escritura es clara cuando nos dice que no contristemos al Espíritu Santo, y contristar es entristecer. ¿Por qué quiere decir esto? Porque finalmente Él está para guiarnos, para llevarnos a toda la verdad. Y cuando nosotros no lo obedecemos, finalmente usted sabe la historia. Dice que el Espíritu Santo se apartó de Saúl y después otro espíritu, un espíritu inmundo, atormentaba a Saúl. Vemos cómo esa persona del Espíritu Santo había llegado a Saúl y grandes cosas había señalado, porque una de las cosas dice, y cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de Jehová sobre tu vida, todo lo que tengas a la mano por hacer, hazlo, porque Dios estará contigo. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo? Nos cambia, nos transforma nuestro corazón, pero también nos da el poder para hacer y realizar las cosas y las obras que Dios quiere que hagamos. Por eso es que le dice, cuando venga el Espíritu Santo, haz lo que tengas a la mano por hacer, porque Dios está contigo. Cuando se aparta el Espíritu Santo de la vida de Saúl, finalmente todo lo que hacía le salía mal. Las decisiones que hacían ya no eran guiadas por el Espíritu Santo. Todo lo que acontecía le salía mal. ¿Por qué? Porque ya no estaba el Espíritu Santo. Lo había desobedecido. Así que la importancia y la enseñanza de este día es que hoy, que en este tiempo que hemos vivido, hemos tenido un tiempo, un encuentro, si así lo has tenido, con Dios. Pero que hoy, cuando se empieza a activar todo, no descuides la presencia del Espíritu Santo. No le vuelvas la espalda. Él es el único que puede cambiar y transformar tu vida. Él es el único que puede cambiar y también transformar tu corazón. Él es el único que finalmente te va a dar las fuerzas para poder conquistar lo que Dios ya estableció. Él es el único que te va a hacer hablar de una forma diferente. ¿Por qué? Porque Él está en tu corazón. Porque Él va a producir fruto de amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, benignidad, bondad. Y dice la Escritura que contra tales cosas no hay ley. Así que la importancia del Espíritu Santo es que en este caso, como lo vimos en Saúl, él vino a su encuentro de una persona finalmente pequeña, de una familia pobre e insignificante, pero Dios lo levantó como un rey. La cuestión es que finalmente debemos de perseverar en la persona del Espíritu Santo, porque Él es el único que va a poder cambiar y transformar nuestras vidas. Así que yo oro para que continúe esa búsqueda del Espíritu Santo. Yo oro para que no te conformes con los pequeños destellos que hemos visto, sino que vayamos a un nivel más allá.
una de las cosas y de las grandes diferencias entre Saúl y David es que David amaba la presencia de Dios, y cuando finalmente él sintió por haber pecado, le dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Diferencia de Saúl, en el cual él no se preocupó por la persona del Espíritu Santo. Así que él te puede bendecir, él te puede dar grandes cosas, pero lo que más debes amar por sobre todas las cosas no son las cosas que él te da, sino la persona que te las da, la persona que te ayuda. Esa es la persona del Espíritu Santo. Así que oremos y pidámosle al Espíritu Santo que nos perdone, que nos ayude, que nos llene, que nos fortalezca, que nos afirme, que nos cambie y que nos transforme nuestro corazón, que seamos mudados en otras personas para poder impactar a un mundo que está necesitado de él, porque dice la Escritura también que el Espíritu Santo es el que convence al mundo finalmente de pecado, de justicia y de juicio. Así que lo necesitamos, amada iglesia. Padre, yo ruego, Señor, por cada uno de mis amados hermanos. Los bendecimos, Señor, en esta hora. Sabemos que las actividades, Señor, alrededor del mundo, Padre, ya se están activando, pero no queremos apartarnos de ti, Señor. Que hoy lo que tú has permitido, Señor, para que podamos tener esa búsqueda, Señor, esos tiempos hermosos contigo, Señor, no nos deslumbre las cosas del mundo, no nos preocupen, Señor, o no nos afanemos, Señor, sino que nos ocupemos, Padre, en tu persona, en la persona del Espíritu Santo. Qué hermoso es poder ver en la vida de Saúl cómo lo llamaba, Señor, de una persona insignificante, de una tribu muy pequeña, y lo llamaste, Señor, a ser un rey, y que cuando viniste a su vida lo empoderaste, lo habilitaste, Señor, lo cambiaste en otro hombre, Señor, le mudaste el corazón, Señor. Aún Saúl profetizó, que decía, habló de parte de Dios. Qué hermoso es todo lo que estabas pensando para Saúl y todo lo que tenías en él, pero se olvidó de algo, de la obediencia a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esta hora, Padre Celestial, a que no nos deslumbren las cosas que tienes para con nosotros, sino que haya en nosotros humildad. Humildad, Señor Dios Todopoderoso, para seguir en el temor a ti, porque dice la Escritura que ese es el principio de la sabiduría. Que no apartes de nosotros tu Santo Espíritu, sino que cada día lo anhelemos, que cada día busquemos más y más de tu presencia, Espíritu Santo. Así que ruego, Señor, para que cada una de mis amados hermanos y amadas hermanas puedan conocerte más a través de estas cápsulas, Señor, que no solamente vean las manifestaciones que muchas de las veces no entienden, sino que a través de tu Escritura pueden ver que la obra del Espíritu Santo es más que las manifestaciones, y que realmente, como lo dijiste con el profeta, no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Así que lo creo, vamos, personas cambiadas y transformadas por el poder de tu Espíritu Santo, y que nosotros, Señor, anhelaremos cada día más y más de tu presencia. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y que tengas un excelente día.